Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo aquí en Entrevistas Waves y en esta ocasión tenemos un invitado especial que es fundador del Movimiento Positivo de la Muerte, con 16 años de experiencia trabajando con personas y familias en duelo, especializándose en la escucha consciente, el acompañamiento compasivo y la mirada transformadora del duelo para tener una vida más plena y conectada con nosotros. Se encuentra Simón Engel. Muchas gracias, Simón, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, feliz de estar acá. Gracias por invitarme. Simón, quiero que hablemos un poco sobre este movimiento positivo de la muerte que me parece demasiado interesante. He trabajado mucho sobre la muerte en temas literarios, pero quiero profundizar en este otro aspecto también, como es la realidad. Pero antes, ¿qué es la muerte para ti? ¿Qué significa la muerte para ti, Simón? Eh, Hoy día es mi maestra, es mi coach de vida, es la que está ahí todos los días diciéndome de qué se trata la vida y poniéndome las cosas en perspectiva y ayudándome a- a hacer estos ejercicios diarios de conexión y de poder vivir en el presente. Es la que me enseña a ver y vivir la vida desde una perspectiva más amplia. Simón, y en esta perspectiva más amplia de la muerte, aquí en tu presentación, ¿cierto?, de la página de movimiento, tú hablas de 16 años de experiencia. En estos 16 años trabajando y profundizando el tema de la muerte, ¿cuál ha sido el cambio que has evidenciado tú desde el inicio hasta lo que has llegado ahora? Un cambio radical. Soy otra persona, soy como que me morí y volví a nacer en estos 16 años, varias veces. Eh, Quizás mi experiencia con el tema de la muerte y el movimiento positivo de la muerte partió mucho antes y venía de mucho más atrás, pero así como más conscientemente en esos 16 años fue cuando yo empecé a vender ánforas y empecé a recibir gente que estaba en duelo. Y esa experiencia de conectarme con personas en duelo que están viviendo su momento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, eh, me hizo ver un lado de las personas que nunca había conocido. Mm, Me mostró un lado muy lindo de los seres humanos, que no lo había visto en ningún otro momento, en ninguna otra instancia y desde mm. ningún otro tema. Y eso para mí fue muy transformador y revelador. Ver cómo en este momento de tanto sufrimiento que nos mostraban que era que tenía que ser tan oscuro y tan triste, pasaban muchas más cosas luminosas y amorosas que tristes u oscuras. Mm. ¿Cachai? Me mostró una cosa de la que nunca me habían hablado y eso me sirvió mucho a mí en mi propio proceso de sanación, en mi propia forma de ver la muerte, de mirarla, de sentirla, de describirla y en mi propia manera de mirar y de vivir la vida. Fue absolutamente transformador y siento que es un regalo y que a pesar de que no todo el mundo se puede dedicar a trabajar con la muerte, eh, la- el, el mensaje que quiero entregar y que queremos entregar desde el movimiento es eh, cómo podemos igual conectarnos con esta otra mirada de la vida, con esta otra forma de vivir la vida sin necesidad de que nos digan que nos vamos a morir o que se nos Mm. haya muerto alguien. Que podamos encontrar esa sabiduría que la muerte nos quiere entregar todos los días en el fondo, no en el último momento. Mm. Y eso es lo que yo aprendí, y esa es como la transformación y el regalo que yo recibí en este tiempo y con todas estas personas que yo considero que también son mis maestras y mis maestros, porque en el fondo la muerte es esta gran maestra, pero que te pone a las personas que tú necesitas en cada momento de tu vida para que también podáis mirarte en esas otras personas, reflejarte y trabajar lo que tú tenés que venir a trabajar, lo que tu alma vino a trabajar.
Simón, en esta Eso es, perspectiva, es sí. cierto que tú mencionas una perspectiva mucho más amorosa de la muerte, pero cuando también lo mencionabas tú, esta visión oscura de la muerte, del momento de la información de que se muere alguien o que podemos morir, cuando, sabiendo que vamos a morir, pero cuando se nos informa eso podría ser mucho más doloroso. ¿Por qué crees tú que hay esta visión en Chile particularmente sobre una oscuridad al respecto de la muerte? ¿Hay invisibilización sobre hablar de la muerte o simplemente hay un aura que se ha construido históricamente en donde la muerte se le ve de manera negativa? Sí, todas las anteriores que dijiste. Hay una absoluta negación al tema de la muerte. No sé de dónde viene, es muy raro. Yo, de lo que más me ha hecho sentido en este tiempo, creo que a lo que más le tenemos miedo es que sentimos que la muerte eh, nos hace dejar de ser, que con la Mm, muerte nosotros perdemos esta identidad que nos hemos creado o que la sociedad nos ha dicho que nosotros somos tal persona, no sé, pues, Simón Engel, el fundador del movimiento positivo de la muerte, con 16 años de experiencia, bla, 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 que nació en tal mm, lugar, que estudió en tal lugar, y nosotros somos mucho más que eso. Entonces, como nos mm, identificamos con esta personalidad, con este personaje que cada uno tiene, y nos aferramos a eso, siento que la muerte como que es esta amenaza de que en el minuto que la muerte ocurre nosotros dejamos de ser y ya no somos esto, que somos lo único que, que racionalmente entendemos y que nos hace sentido. Creo que eso es a lo que más miedo le tenemos. Eh, mm, entonces, cuando se muere alguien, por un lado, es esa pérdida física de que no vas a poder estar más con esa persona, que es algo muy profundo y muy difícil de entender y es súper mm, doloroso. Pero al mismo tiempo se te gatilla siempre este miedo como que ya, si el otro se muere, entonces yo también me muero y voy a dejar de ser quien soy. Creo que ahí es donde radica el mayor miedo. Y después no sé en qué minuto se genera esta como gran contradicción de la humanidad de querer todo el tiempo como construirse, inventarse un cuento mm, desde certezas que no son certezas, estar siempre queriendo vivir como esta vida segura, mm, tranquila, donde, no sé, por los seguros de vida, el tema de las claro. pensiones, que todo te asegure que vas a tener una vida muy planificada y tranquila, Mm, cuando eso en verdad no existe, es irreal. La vida no es eso, pues la vida es un constante cambio, todo se muere, todo nace y todo muere, todo cambia, mm, está la ley de la impermanencia, entonces estamos como aferrados a una seguridad que no existe y la única cosa que es cierta y que es segura no la queremos ver y la tenemos como a un lado. Entonces es como, es bien de loco, como que no se entiende mucho en qué minuto pasó esta gran contradicción que tenemos. Pero claramente para mí es lo que tiene al mundo hoy día como está, esta esquizofrenia del mundo claramente viene de ahí, de querer aferrarse a cosas que son ilusorias y de que la única certeza que tenemos no la estamos sabiendo aprovechar en el fondo, que la muerte es esta gran certeza que nos viene a decir cómo podemos vivir una vida plena. Y ahí creo que es donde nosotros como que perdimos un poquito el rumbo y el enfoque y empezamos a mirar cosas que no tienen nada que ver con la vida, po, mm, ¿cachai? Como el éxito, el tema de la plata, el estatus, y esta construcción de estos personajes que te digo que, que nos limitan mucho. La forma en que estamos negando la muerte hoy día y en que estamos enfocando el mundo es una forma que nos limita mucho y que nos mantiene mucho en la mente, en el ego, y en el sufrimiento. Siento que es como la gran razón de por qué el mundo hoy día está sufriendo tanto y por qué todas
experiencias que estamos viviendo en la vida, las estamos viviendo como desde el miedo y el sufrimiento, más que desde la apertura y el amor y el aprender a entender que la vida, lo que hablábamos antes, es este cambio constante y que todos esos cambios están perfectos y que lo que venga hay que recibirlo y hay que vivirlo. Que eso es como, siento yo, el sentido de la vida. Me hace mucho sentido a mí que el budismo que plantea que el verdadero sentido de la vida es morir. Y eso lo que te dice no es como que, no es algo para desesperanzarse en el fondo, sino todo lo contrario, porque aprender a morir o saber que el sentido último de esta vida, de este plano, de esta realidad es morirse, lo que te dice es que tú tenés una gran oportunidad desde que naces hasta que ocurre tu muerte de prepararte para ese momento. Y la mejor forma de prepararte para ese momento es vivir la vida, pero en conciencia. ¿Y qué es vivir la vida en conciencia? Saber que el pasado no existe y que el futuro tampoco existe y lo único que tenéis es el presente, y que lo único que tiene sentido es el amor. Es raro de ponerlo en palabras y es como medio un mensaje así como religioso, pero no tiene que ver con eso. En el fondo hay dos energías. La muerte te dice que hay dos energías que mueven el mundo. Una es el miedo y la otra el amor. Y tú tenés la posibilidad de elegir desde dónde queréis vivir esta experiencia, en el fondo. Si la queréis vivir desde el sufrimiento, sabiendo que no tienes el control de nada y que las cosas que te van a pasar igual, aunque tú quieras o no. Entonces, si quieres, puedes sufrir por eso, o si quieres, puedes decir, bueno, voy a recibir la experiencia, voy a aceptar cuál es la misión que mi alma vino a cumplir en esta encarnación y voy a tratar de sacar lo mejor de cada una de esas experiencias, en el fondo. Se congeló ahí o estáis bien? No, ¿Me estás bien, escuchaste? está bien. Ya, espérate que voy a darme un segundito que se me desconectó. Estoy conectado al Wi-Fi, pero quiero estar conectado con cable. Ya. Y está desconectada ahí, para poder conectarme con cable para tener un internet más estable. Eso. No sé si algo contesté, como que siempre me oyen alguna. A mí me cuesta mucho, me pasa mucho con esto que tengo todo súper claro. La muerte me entregó súper claro el mensaje que me quiere entregar a mí y hacia dónde tengo que ir, pero es muy difícil ponerlo en palabras, porque es desde otra parte. Entonces tratar de ponerlo en palabras y tratar de explicarlo no se hace muy fácil. Simón, tú mencionabas, ¿cierto?, que es como una tendencia mundial a la negación de la muerte, pero también hablabas sobre esta concepción o noción de la vida y la muerte con Buda. ¿Hay diferencias en distintos sectores del mundo en donde la muerte no se ve así tan trágica como nosotros la percibimos en Occidente? Sí, pues absolutamente. El tema de las religiones, las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, y la religión también, las religiones musulmanas, todas son como que te muestran una visión de la muerte que a mí no me hace tanto sentido. Siento que igual cada uno tiene que tener su visión y su mirada y son todas respetables. Pero a mí me hace mucho más sentido, sin verlo como algo religioso, la visión que tiene el budismo y el hinduismo también con respecto a la muerte. En el hinduismo, por ejemplo, está la Trinidad, la Trinidad de los dioses. No es tan importante esto, el tema de Dios, ¿cachai? Sino que como los arquetipos, los símbolos que representan. Y en esa Trinidad tienes a Shiva, a Vishnu y a Brahma. Y uno es el creador, el otro es el que mantiene lo que el otro creó, y Shiva es el destructor. Y si tú hablas de destrucción o de muerte aquí en Occidente, es algo con una connotación muy negativa y mala. Pero la connotación que le dan en el hinduismo y la importancia que le dan a Shiva en esto de la destrucción es que la única forma para que la vida
continúe y siempre se esté generando algo nuevo y pueda existir esta creación y esta mantención, tiene que haber siempre una destrucción, es parte de lo mismo, ¿cachai? Entonces este destructor es el transformador, el que agarra todo esto que está creado y que se ha mantenido durante un tiempo y lo transforma en otra cosa simplemente, no es que lo destruye y se termina, ¿cachai? No es este fin. Que es ahí donde están las visiones distintas, y el budismo es más o menos lo mismo. En el fondo, eh, no son cosas separadas, la vida y la muerte son parte de lo mismo, no hay, no ven la cosa, no ven todo de una forma tan dual, o es blanco o es negro, o es muerte o es vida, sino que es todo parte de lo mismo. Eh, y cuando tú empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, siento que la mochila se hace mucho más liviana, que hay como una liberación y la vida se hace menos grave y empieza a ver que está todo conectado, que en el fondo no hay un fin, que es una cosa que está todo el rato girando y tú eres parte de ese gran todo, no sé, da lo mismo el nombre que le queráis poner, pero en el fondo estamos ahí y es todo parte de lo mismo. No, y eso te ayuda también a vivir con las cosas prácticas en el día a día, porque la forma en que estamos viviendo hoy día en el mundo, sobre todo en Occidente, es esta manera en que ves todo dual, lo que estábamos diciendo recién, que estás siempre buscando una forma como de separarte del otro, y de ser distinto al otro y de ser mejor que el otro. Entonces ahí los judíos le dicen a los musulmanes, mi Dios es mejor que el tuyo, el musulmán le dice al judío, no, el mío es mejor que el tuyo, después le dicen al católico, el católico le dice, no, el mío es mejor, yo tengo una mejor visión de esto, y eso se transmite a la política, entonces yo soy de izquierda y tú eres de derecha, y estamos generando esta como constante polarización de todo. Y si no estás en un extremo, entonces estás en el otro. Pero lo que tiene esta visión de la muerte que yo te digo y que da lo mismo si eres budista, si no eres nada, lo que la muerte te viene a enseñar es que da lo mismo de qué religión eres, de qué partido político eres o cuánta plata tienes, todos nos vamos a morir. Quizás tú te vayas a morir en una clínica, en una cama maravillosa y vas a tener ese momento de mayor comodidad que una persona que se está muriendo en la India, en la calle, pero nos vamos a morir todos igual. Y todos vamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia. Y lo que cada uno puede elegir es cómo va a llegar a ese momento. Y el cómo vas a llegar a ese momento va a depender de cómo elijas vivir la vida, en el fondo. Qué tan pesada va a ser tu mochila hasta que llegues allá. Entonces siento que esto que la muerte nos viene a contar es como yo te voy a enseñar a que tú te sientas parte de este todo, a que todas estas cosas que nos hemos inventado para separarnos, para sentir que somos una cosita individual, solamente nos limitan y tú puedes ver la vida desde un lado mucho más eh, amplio, con una mirada mucho más amplia donde podáis incluir todo esto en vez de tratar de separarlo todo el tiempo. Y lo otro bonito también que tiene es que eh, te das cuenta de lo que hablábamos antes, que el intelecto, que la razón, que es lo que en esta sociedad hemos endiosado y que es la inteligencia, que hemos querido hablar siempre de un tipo de inteligencia, cuando para mí la inteligencia es algo mucho más, también, mucho más integral. eh, no es lo que te va a dar las respuestas a todas las cosas, no, el intelecto, la inteligencia y esto de ser tan especialistas en cosas y todos los expertos que hay, como que por ahí no va la respuesta, ¿cachai? Que eso, no, la ciencia dura no es la que te va a dar todas las respuestas que tu alma, que tu corazón, o no sé, que da lo mismo que tu ser necesita. Y siento que la muerte es la maestra que sí te las va a dar. ¿Y cuáles son esas respuestas? Es que no hay respuestas y que nunca van a haber respuestas. Y que mientras más te pregunté y mientras más busques respuestas, más preguntas vaya a tener. Y eso es maravilloso. Hay algunas personas que les dan crisis de pánico con eso, pero
para mí es muy liberador, es como decir, ya, es nomás. Y con eso empezáis a vivir la vida de, de esta manera diferente, donde existen cosas terribles, existen experiencias muy traumáticas, existe mucho dolor en la vida, eh, pero es nomás. Y Mm. lo que te vaya pasando, tenés que ir viviéndolo y experimentándolo desde donde te toque. En mi experiencia personal he tenido experiencias súper traumáticas y muertes muy cercanas de gente importante y de formas traumáticas, y hacia atrás en la historia familiar también hay experiencias súper terribles, pero lo que hablábamos antes, uno tiene la oportunidad de vivirlo desde la angustia y desde la Mm. negación y desde el aferrarse y desde el tratar de luchar contra eso, o simplemente podéis decir, ya, bueno, no tengo el control, es lo que hay, a uno les va a tocar un poquito más, a otros les va a tocar un poquito menos, pero nadie se va a salvar de vivir la experiencia de la vida, en el fondo, ¿cachai? Porque la vida es una experiencia nomás, que a cada uno le va a tocar en distintas formas y en base, pero es lo mismo al final. Mm. Y ahí es donde tú tenías esta opción. Eso. Simón, Perdón por lo largo de las respuestas. no, está bien, así nos va quedando súper claro esta nueva perspectiva para muchos y muchas que no están familiarizados con la muerte. Simón, y en los últimos años, sobre todo con la pandemia, ha aumentado, ¿cierto?, los índices de depresión en el mundo. Por poner un ejemplo, en Japón tengo entendido que se creó un ministerio de la soledad para evitar los altos suicidios. Sí. La pandemia como que lo empeoró un poquito más. ¿Cómo crees tú que podría la educación chilena abordar el tema de la muerte y desde qué edad crees tú que sería bueno ya empezar a educar a la población? Porque tenemos, desde que comenzó la pandemia, ¿cierto? Se nos informa día a día 20 muertos, 100 muertos, y eso no estábamos acostumbrados a sentirlo, que se nos informe la cantidad de muertos que hay en el día, y solo para Sí, nombrar de la pandemia cuánta gente más muere por otras causas. exacto. Entonces, entonces nos vemos de un momento a otro a asimilar esto y cómo lo asimilamos si nunca nadie nos habla sobre la muerte. ¿Cómo crees tú que puede la educación asumir este rol? Sí, para mí es fundamental, y siento que puede ser un cambio radical en la humanidad y en el mundo, poder abrir este tema. Afortunadamente se está abriendo de distintas maneras, quizás no tan explícitamente como hablemos de la muerte, pero en el fondo Claro. lo que la muerte, yo siento que debería ser así, que nos deberían hablar de la muerte desde que somos chicos, desde que más o menos empezamos a tener conciencia de que nos Mm, vamos a morir o que la gente que más queremos se va a morir. mm, Hay distintas formas de hacerlo, no necesariamente tiene que ser una forma tan directa. claro. Hay muchos libros y cuentos para niños donde se aborda el tema de la muerte de una forma muy, muy, muy bonita y muy amorosa. Te puedo recomendar varios ahí. Siento que en esa primera infancia esa es la manera, como desde un lado más lúdico, o más, no tan, no, no tan directo. Directo. Mm, Pero hay muchas otras prácticas que se están haciendo hoy día y que están entrando quizás con otro nombre, por ejemplo, como el mindfulness. El mm, mindfulness para mí es como la principal enseñanza de la muerte. La muerte es la gran maestra de mindfulness. El mindfulness no se le ocurrió a una persona específica de un día para otro. En el fondo la muerte lo que te dice es eso, es aprender a vivir lo que decíamos antes, aprender a vivir el presente, cada momento, y estar aquí en este momento. No estar en este momento pensando qué es lo que no hiciste hace un rato, qué es lo que tenéis que hacer mañana y todo ese mm, ruido mental, sino que simplemente estar aquí ahora con la mente, con el corazón y con todo enfocado en lo que estáis haciendo ahora. Si te estáis comiendo algo, eh, ponerle atención a las sensaciones, a lo que eso te está provocando, mm, a cómo, a desde dónde viene, porque al final esto de estar en el presente, hay muchos ejercicios con el mindfulness, por ejemplo, cuando te estás comiendo algo también puedes hacer el ejercicio
de empezar a pensar es el pan que estás comiendo, todo lo que tuvo que pasar, todos los pasos que tuvieron que ocurrir para que ese pan esté ahora en tus manos y tú lo estés pudiendo saborear. Entonces, lo que hace el mindfulness es, aparte de hacerte estar aquí en el presente completamente consciente, también te hace ver todas estas cosas de la vida que damos por sentadas. Eh, ¿Cachai? Como, puta, tengo un pan ahora y me da lo mismo de dónde llegó, cómo vino, quién lo hizo, cuál es el origen, todos los ingredientes, cada ingrediente, cómo llegó a ese pan para que se mezclara en la masa, etcétera, etcétera. Y empezáis a ver, aparte de vivir en el presente, empezáis a ser más agradecida y agradecido por cómo pasaron todas esas cosas hasta que eso se transformó en pan y deja de dar las cosas por sentadas. ¿Cachai? Entonces lo que en el gran cuadro, como en lo macro, lo que te pasa es que eh, empiezas a ver la vida como este gran milagro, que en el fondo para que yo esté aquí hoy día hablando contigo, los millones y millones de milagros y de cosas que mi cabeza ni siquiera tiene la capacidad de explicar, todo lo que tuvo que pasar para que toda esta cantidad de células, átomos, bacterias, hongos y distintas cosas que me conforman estén haciendo que yo me esté manifestando y esté teniendo esta conversación contigo. ¿Cachai? Entonces ahí volvemos a eso de ver la vida como un todo. Y afortunadamente el mindfulness le están poniendo más atención en los colegios, en las escuelas y todo, y está de a poquito entrando. Y siento que ahí con eso también está entrando el principal como maestra para que podamos tener esta vía de mayor conexión. Pero sería maravilloso también que se hable desde un lado más filosófico sobre la muerte, que te muestren la muerte, no solamente que te hablen de la muerte así como, oye, tú te vas a morir y todos los que están cerca tuyo se van a morir, sino que hay maneras mágicas también de presentarte este tema, por ejemplo, con la naturaleza, que te lleven a la naturaleza y te muestren los ciclos de las hojas de los arbolitos, que te muestren los bichitos y que te hagan conectarte también con los otros seres que están habitando el planeta contigo, y que vean cómo esto es un constante cambio, que tú eres parte de ese cambio. Volver a sentirnos parte de todo este ciclo, ¿cachai? Está todo unido con lo que ya hemos venido hablando, pero en el fondo dejar de sentirnos como estos seres superiores que se separaron del resto y del ciclo natural y que dejaron de ver la muerte como algo que es parte de la vida, entonces que ahora la vemos como una enemiga y tenemos que luchar contra ella, y si salís al jardín del colegio o si van a dar la vuelta a un parque, vaya a poder ver que la naturaleza te lo muestra todo de una manera súper bonita y que tú puedes ser parte de todo eso. Entonces hay muchas maneras te pueden hablar de los hongos, de la importancia que tienen los hongos, como esto que hablábamos antes de este dios destructor de la India, el hongo también es este que recicla y destruye y vuelve a transformar, y a partir de esa transformación surgen miles y miles de nuevas oportunidades y vidas distintas, ¿cachai? Entonces hay muchas maneras en que la muerte se puede hablar y se le puede mostrar a los niños para que de a poco vayamos teniendo esa conciencia y después ya lo podamos aplicar en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y ojalá también en las universidades se hable también de este tema enfocado sobre todo en la parte del amor y de la compasión. Si los estudiantes de medicina tuvieran alguna clase de mindfulness o de acompañamiento compasivo, de ese tipo de cosas, la medicina también y la experiencia de los médicos y los pacientes sería muy distinta, y eso aplicado al final a todas las áreas. Pero hay muchas maneras en que esto se podría aplicar y sería maravilloso. Siento que la educación tiene un rol fundamental ahí. Hay que hacer muchos cambios de paradigmas primero para llegar a eso, pero de a poquito, con esto que te digo yo, no es tan difícil ir metiendo el tema desde que somos chiquititos con cosas muy simples y muy prácticas. Simón, qué interesante que hablando sobre la muerte y algo que puede parecer tan oscuro, terminamos como reivindicando el amor, ¿cierto? Qué bello camino el que hemos ido siguiendo.
Y bueno, Y y hablar de la muerte es hablar de la vida, pues. Si al final el claro, movimiento positivo de la muerte se llama así por eso, porque hablar de la muerte no es hablar de la muerte, es hablar de la claro, vida. Si la muerte uno no sabe nada en el fondo. eso, Cuando nos muramos, eso está por venir, pero mm, a lo que te lleva el tema de la muerte y las conversaciones de la muerte es hablar sobre la vida. Y mm. eso es súper bonito. Y ahora, ¿cómo surge el movimiento positivo de la muerte? ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo se reunieron? ¿Qué momento decidieron formar este grupo? Cuéntanos un poquito ese Eh, proceso. el movimiento surge ahí en estos distintos momentos que yo te contaba. Ahora mirando para atrás siento que el movimiento surgió hace mucho tiempo y que era como parte de la misión que tenía mi alma en esta vida y la vida me Mm, fue llevando por ese camino. mm, Pero específicamente surge cuando empecé a trabajar con el tema de las ánforas y a recibir a las personas en duelo mm, y empezó a pasar esos momentos mágicos que te contaba yo, que se generaban estas conversaciones con personas que estaban en este momento tan malo, que en ese momento yo sentía que era el peor momento de su vida, pero mm, lo que yo sentía de parte de ellos era mucho más que eso, pues era esta mirada más luminosa, más amorosa, más positiva, donde mamás que habían perdido hijos me decían, mm, dentro del dolor y del duelo que me va a acompañar toda mi vida, haber perdido a mi hijo también fue una bendición, donde llegaban personas que tenían cáncer terminal y me decían, este cáncer para mí ha sido un regalo. Entonces ahí empecé a ver esta otra cara de lo que de lo que la muerte nos quería venir a contar. Y a mí, personalmente, en mi experiencia también eso me ayudó a dejar de preocuparme por tonteras. De repente me levantaba y estaba preocupado por una cosa que no tenía ni una importancia y llegaba una mujer que le habían matado a su marido, mm, y que se había quedado con dos hijos chicos, y es como, puta, yo me estoy quejando ¿cachai? De nada, y venía y me contaba su experiencia, y se generaba este intercambio muy profundo y muy amoroso, eh, y ahí también me sirvió mucho, como te decía antes, para cambiar mi mirada sobre la muerte y sobre la vida, y para sanar. Cada persona que llegaba me ayudaba a mí a sanar cosas que yo en ese momento tenía que sanar, procesos pendientes, duelos pendientes. Eh, y esto me generó esta inquietud como de decir, chuta, a mí me han hablado, me han contado todo el tiempo de esta cara oscura de la muerte, esta cara triste, y todas estas personas que llegan acá con esa tristeza, con ese dolor y todo lo que ahí está pasando, me están mostrando esta otra parte. Entonces me encantaría contarle a la gente que esto que estoy viviendo. mm, Y cuando empecé como a verbalizar esto que a mí me estaba pasando y cómo yo me estaba sanando también de mis procesos y lo que la gente me regalaba con sus duelos que me contaban, a las otras personas les empezó a hacer sentido también. Me dice, mm, oye, mira, nunca lo había visto así, oye, qué bonito, debería hablar más de este tema. Y como que solito fue surgiendo. Y ahí me di cuenta también que esto estaba pasando, no era algo que me estaba pasando a mí, era algo colectivo que estaba pasando al mismo tiempo en distintas partes del mundo, desde distintos enfoques, desde distintos lados. Y habían varios movimientos en distintos países con distintos nombres que querían apuntar hacia lo mismo. Entonces ahí se empezó a gestar esto del movimiento positivo de la muerte y partió como esta eh, inquietud personal, pero yo he sentido siempre que esto es algo colectivo, y que lo mismo que le está pasando a una persona en Estados Unidos que hizo su propio movimiento, y a otro en Brasil, y a otra persona en Australia, y me estaba pasando a mí, nos está pasando a todos al final. Entonces, se manifestó por el momento en contenido y en conversaciones por redes sociales, pero la idea es que esto sea un, una energía de muchas y de muchos que haga esto que hace Shiva, que hablando de la muerte, como mirada destructiva, la transformemos en esta muerte transformadora, que nos viene a decir que la vida puede ser mucho más bonita de lo que nosotros pensamos, que dejemos de pensar tanto que nos vamos a morir
y que empecemos a pensar cómo queremos vivir. Entonces, de ahí surgió y siento que tiene todavía mucho camino por recorrer. eh, y que al contrario de lo que mucha gente creía cuando yo empecé a pelar el cable con esto, que era algo tan raro y cómo se te ocurre y todo, hay mucha más gente que quiere hablar de este tema y que quiere que la escuchen también, que quiere tener un espacio donde poder ser escuchada y donde poder contarle su experiencia a otras personas para que también puedan tomar la experiencia del otro y ocuparla en su propia sanación. Al final es eso el movimiento positivo de la muerte, es como abrir espacios donde poder escucharnos sin juicio y donde podamos intercambiar tu experiencia y la mía y sacar lo que cada uno, lo que a cada uno le haga sentido para su propio proceso de sanación y de conexión con su alma. Eso es. Simón, ¿y también realizan charlas, cursos o son solo Sí, espacios? Sí. sí, partió como solo como espacio, pero claro, estamos haciendo ahora cursos, talleres, estamos Ah, haciendo genial. una vez al mes, estamos haciendo por lo menos 2 o 3 talleres mensuales de distintos temas. Estamos haciendo una vez al mes, todos los últimos viernes de cada mes, un encuentro Ya. gratuito para hablar también de distintos temas, donde se intercambiar miradas de temas relacionados con la muerte, contar sus experiencias también. Y pronto también vamos a empezar con formaciones. Hicimos una Súper. alianza también con un centro de Estados Unidos que hace formación para dulas de final de vida y vamos a empezar a dar el nivel 1 con la pauta de ellos y con lo que tenemos de nosotros también, de las personas que trabajan en el movimiento, y va a ser gratuita también. Entonces Genial. espero, ojalá alcancemos a hacerla este año, si no el primer semestre del próximo año vamos a tener ya la formación de dulas de fin de vida, que va a ser la primera de América, porque al final todas las personas que hoy día querían estudiar o aprender cómo acompañar a otros en el buen morir tenían que meterse a un curso en México, en Canadá, en Estados Unidos, y aquí en Sudamérica no había nada. Entonces, con esto también la idea es que todos estos conocimientos y estas oportunidades se expandan y se abran también a toda la gente que en verdad está muy interesada, principalmente mujeres, eh, que también siento que son las que llevan la batuta con este gran proceso de cambio que hay a nivel mundial, ya sea desde la muerte, desde donde sea, pero ellas son como las que están eh, liderando este proceso de cambio hacia una nueva humanidad. Así que súper agradecido también por eso, porque me acompañan, la mayoría de las personas que me acompañan en el movimiento son mujeres y todos los días aprendo y me enseñan demasiadas cosas y me ayudan también a mantenerme conectado con mi feminidad. Súper. Y eso se va a informar, ¿cierto? Por Instagram. El Instagram del Sí, movimiento, ¿cierto? Ahí las en el personas pueden Instagram, en encontrar el información. Facebook, Ah, ya. en la página web también, movimientopositivodelamuerte.com, y sí, y en las redes sociales que son principalmente el Instagram y el Facebook, porque en YouTube lo que más tenemos son los capítulos de podcast. Ya. Y en Spotify igual tenemos los podcasts, pero donde pueden encontrar siempre la información es Facebook, Instagram y el sitio web. Simón, para ya ir culminando esta hermosa entrevista, y yo sé que lo has mencionado en varias ocasiones, pero ¿cuál sería como tu mensaje hacia todos y todas quienes están escuchando para que se conecten con este sentir de la muerte enlazado con el amor? Eh, bueno, sí, repetir, Mm. pero al final es como la mejor forma. Que la vida y la muerte son un paquete que no pueden ser separadas y para que podamos vivir verdaderamente es fundamental que podamos mantener conciencia de que todos nos vamos a morir. Que sepamos que la muerte no es algo que nos espera al final de un largo camino, sino que la muerte es una maestra y una oportunidad
que está siempre con nosotros desde el día que nacemos y que nos acompaña eh, durante todo el camino. Es como la maestra secreta que se esconde a vista plena y que nosotros hemos elegido no querer ver, pero que cuando la vemos y la invitamos, nos regala perspectiva y nos ayuda a descubrir cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Eso. Muchas gracias, Simone, por esta entrevista y espero que nos volvamos a encontrar en una nueva ocasión. Encantado. Bueno, me gustaría igual que conversáramos de repente. Oh, ahí sí. Ahí volví. Lo que te decía que me encantaría y que ojalá pudiéramos hacer un live o algo, porque yo no tengo claro cuál es el trabajo que has hecho tú con respecto a la muerte, me encantaría saber y que le contemos también a la gente, porque ahora, desde que yo empecé con el movimiento, me di cuenta que hay mucha gente que está también haciendo cosas con la muerte desde distintos lados, desde el arte, desde la psicología, de la filosofía, desde la música, de distintos lados, y la idea es que todas estas personas tengan un espacio también en el movimiento y que la gente que es parte de la comunidad del movimiento las conozca. Así que feliz de que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Simón. Así que ahí estoy cuando usted me necesite. Así que nos estamos Súper. hablando y muchas gracias a todos y a todas por vernos en esta nueva entrevista. Nos Un vemos. abrazo.